Mi nombre es Alejandro Mendoza Sánchez, estoy en trabajo de metodología de la programación en la meta 3.1, aplicar la estructura de selección básica de la solución de problemas de ingeniería donde se realiza la toma de decisiones. Realizar un análisis de ejercicios planteados y dar solución y diagrama de flujo y utilizar el programa de PCIN. El 1 dice capturar un programa entero y mostrar si es par, de lo contrario no mostrar nada. Tabla de análisis, introducir un número entero, proceso, dividir el número introducido entre 2 y si el resultado es igual en caso de escribir es un número par, si no escribir es un número impar. Saber si es par o impar el número capturado. Algoritmo, inicio, definir nom como entero, escribir introducir número, leer en la variable nom, si nom porcentaje 2 igual a 0, entonces escribir nom es un número par, si no escribir nom es un número no es un número par. Fin del sí y fin del programa. Aquí vienen las capturas del programa. Acá viene unos ejemplos que realicé. Introducí el 3 y el 2. En el 3 salió no es número par y en el 2 apareció es número par. Acá abajo hay un diagrama de flujo. El B dice, cuando calcular el sueldo semanal de un trabajador, se sabe que si trabaja 40 horas o menos se le pagará a 22 por hora, pero si trabaja más de 40 horas, entonces las horas extras se le pagarán a 27 pesos por hora. Mostrar el sueldo total, análisis, tabla de análisis. En la entrada introducir las horas trabajadas. En el proceso, si las horas trabajadas son 40 o menos, se realiza la siguiente operación: 22 por las horas trabajadas. Si las horas trabajadas superan las 40 horas, se realiza la siguiente operación: 22 por 40 más 27 por horas trabajadas menos 40. Salida: obtener el sueldo total. Algoritmo. Inicio: definir O como entrada y definir su como O como entero y definir su como entero. Escribir: calcular horas de trabajo, leer en la variable O. Si O es menor que 40, entonces su, que es sueldo, tendrá el valor de la siguiente multiplicación: 22 por O. Escribir su sueldo es su y pesos. Si no, va a ser su, va a tomar el valor de la siguiente operación: 22 por 40 más 27 por horas menos 40. Escribir su sueldo es su pesos. Fin del sí y fin del programa. Dice captura del programa. Este es en el programa si se mira el pseudocódigo. Efectuado el programa se hace así. Si tengo yo 41 horas, mi sueldo va a ser 907. Pero si tengo nomás 40 horas trabajadas, mi sueldo sería de 880 pesos. Este es un diagrama de flujo. Aquí viene todo lo que habíamos visto en el algoritmo. Acá viene. Ahora el inciso C. Capturar una calificación y mostrar aprobado en caso de que sea mayor o igual a 6. De lo contrario, no mostrar nada. Tabla de análisis. Introducir la calificación de las dos parciales. En el proceso poner la suma de los dos promedios y dividirlos entre 2. Si el cociente es igual a
o mayor a 6, escribir estás aprobado. Si no, escribir estás reprobado. Ver si el alumno aprobó o reprobó. En el algoritmo puse definir cal 1 y cal 2 como reales, ya que podemos introducir decimales. Definir p como reales, que p también, porque pues al realizar una división a veces salen decimales. Escribir introduce la calificación del primer parcial. Leer en la variable cal 1. Escribir introduce la calificación del segundo parcial. Leer en la variable cal 2. P va a tener el valor de la siguiente suma y multiplicación. División, perdón. Se va a sumar cal 1 más cal 2 y todo eso se va a dividir en 2. Si P es mayor o igual a 6, entonces va a escribir su promedio es la variable P, estás aprobado. Si no, si P es menor que 6, entonces va a ser escribir tu promedio es P, estás reprobado. Fin del sí y fin del programa. Acá hay un ejemplo de cómo se mira el de este pseudocódigo en el programa. Acá un ejemplo donde introducí 2 veces el 5 y me sale tu promedio es 5 y estás reprobado. En el otro puse 8.5 y 9 y me dice tu promedio es 8.75, estás aprobado. Acá hay un diagrama de flujo donde podemos ver todo lo que dije yo en el algoritmo. Aquí está. En el D dice captura un carácter desde el teclado. Si se agrega el carácter F, indicar con un mensaje en la pantalla que es femenino. Y si ingresa el carácter M, indicar en un mensaje en la pantalla que es masculino. Tabla de análisis. En la entrada introducir F si es mujer y M si es varón o hombre. Proceso. Poner M igual al carácter nombrado que nombramos D. Si se respeta la igualdad, aparece en la pantalla eres del sexo masculino. Si no se respeta, se pone eres del sexo femenino. Saber qué sexo es la persona que realizó el código. Y acá podemos ver que definí 3 variables. Ambas son de carácter, que sería M, F y D. Y ya puse escribir F si eres mujer, M si eres hombre, y escoge F o M. Y luego puse leer en la variable D. Y ya luego puse si D es igual a M, entonces va a escribir eres del sexo masculino. Si no, va a escribir eres del sexo femenino. Hay un programa, como se mira en el PCI. Acá puse F, dice sexo femenino. Si pones M, eres del sexo masculino. Y acá hay un diagrama. Ahí se mira bien. Luego sigue el E. Y dice, dado como dato la cantidad de artículos de compra, escriba ir a la caja rápida en caso de que este número sea menor a 8 artículos. De lo contrario, escribir ir a la caja normal. Entonces, en la tabla de análisis, número de artículos que lleva la persona. En el proceso, el cliente introduce la cantidad de productos y si el número es menor a 8, irás a la caja rápida, pero si el número es mayor, irá a la caja normal. Salida. Saber a qué caja irá el cliente. En el algoritmo ponemos inicio, definir X como entero, escribir
Introduce la cantidad de productos que trae en el carrito. Leer en la variable x. Si la variable x es menor a 8, entonces escribir ir a la caja rápida. Si no, escribir ir a la caja normal. Fin del sí y fin. Aquí hay un ejemplo de cómo se mira en el programa. Luego aquí hay otro ejemplo que puse 8, ir a la caja rápida, 9, ir a la caja normal. En el diagrama de flujo aquí se puede ver cómo está todo repartido. Y ya el último ejercicio sería el F. Si dice, en una escuela de arte se tiene el costo de la inscripción de 1,500 pesos a los alumnos. A los alumnos con un promedio mayor o igual a 9 se les dará un descuento de 20%. Imprime el nuevo costo de inscripción en caso que obtenga el descuento. Tabla de análisis. Entrada. Introduce el promedio del alumno. En el proceso, si el alumno introduce su promedio y si el promedio es mayor o igual a 9, se le aplicará un descuento del 20% en su inscripción. Si no, el estudiante pagará su inscripción sin descuento. Saber cuánto pagará el alumno. Aquí está. El algoritmo. Inicio. Definir prom y pre como reales. Luego puse escribir cuál es su promedio en la escuela. Leer pro. Si prom es igual o mayor a 9, y entonces pre va a tener la siguiente operación: 1,500 por 0.80. Si no, pre es 1,500. Fin del sí y escribir pagará y el precio de la variable fin. Acá hay un ejemplo de cómo se mira en el programa. Acá hay un ejemplo de cómo se mira acá. Ya ejecutado el programa. ¿Cuál es tu promedio de la escuela? Le pones 6, te dice que tienes que pagar 1,500. ¿Cuál es tu promedio de la escuela? 9.8, tienes que pagar 1,200. El descuento de 20% es 1,200. Y aquí está el diagrama de flujo. Bueno, por mi parte sería todo.